un minutito más para que sus compañeros terminen de ingresar a la clase, por favor. Ok, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan, chicos? Se le escucha, licenciada. Gracias, muy buenos días. Van a disculpar, hoy tengo un problema de ruido acá de los vecinos, así que voy a intentar hablar más fuerte, ¿ya? Si es que escuchan un sonido ahí de como una especie de aspirador, algo así. Entonces lo siento mucho. Voy a comenzar a grabar. Bien, entonces vamos a continuar con el avance. Voy a buscar la pizarra de la anterior clase. Creo que era esta. No tenemos nada. Ok, les pasaré entonces el link donde vamos a trabajar. Tenemos acá. Ya,
Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en la anterior clase. No sé si hemos visto dinámica circular, chicos, ya no recuerdo. Hemos visto las colisiones. Creo que estábamos acá, ¿no? En el sistema de partículas. En la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de una cajita donde introducíamos ahí varios objetos que entre ellos podían estar interactuando, pero nosotros para resolver algún tipo de problemas decíamos que lo vamos a meter en un sistema aislado, donde este sistema tiene la característica de no tener fuerzas externas o la sumatoria de las fuerzas externas debería ser igual a cero. Hemos visto esto, ¿verdad, chicos? No estoy compartiendo, además no estoy compartiendo pantalla, perdón, yo aquí estoy en el avance. Perdón, ¿dónde está? Acá. Acá. Entonces, teníamos el sistema de partículas y decíamos que la cantidad de movimiento lineal o momentum lineal del sistema, ¿sí?, se conserva. ¿Qué quiere decir? Que en un determinado tiempo, digamos, tiene un valor y pasa un lapso de tiempo y volvemos a calcular la cantidad de movimiento del sistema y tiene que ser el mismo. Pero, ¿qué es la cantidad de movimiento del sistema cuando tenemos varias partículas? La cantidad de movimiento del sistema o el momento lineal del sistema es igual a la cantidad de movimiento lineal de cada una de ellas independientemente. O sea, para un instante cualquiera, la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 más la cantidad de movimiento de la partícula 3 más la cantidad de movimiento de la partícula 4, n y así sucesivamente. Entonces decimos sumatoria de las cantidades de movimiento individuales de cada partícula del sistema es igual a la cantidad de movimiento del sistema. Si la cantidad de movimiento cambiara, si esto no se conservara en un instante de tiempo cualquiera, entonces existiría un cambio de cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a existir fuerzas que actúan sobre la iésima partícula desde otro cuerpo ajeno al sistema considerado. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber fuerzas externas, ¿no? Entonces, si hay una variación de cantidad de movimiento del sistema, quiere decir que hay fuerzas externas. Luego, hemos visto la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Decimos que para un sistema aislado, la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Y lo que teníamos que ver ahora eran los tipos de colisiones. Entonces, lo que vamos a ver ahora, creo que está acá, sí. Ay, no está, déjame un ratito, voy a entrar acá. Y esto tenían ustedes que averiguar. No, está acá, ok. Entonces, ven la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, licenciado. Ok, vamos a hablar de las colisiones. Entonces, hemos dicho que la cantidad de movimiento del sistema se conserva y esto generalmente nos sirve para problemas de colisiones. ¿Qué hacemos? Si tenemos, por ejemplo, dos cuerpitos que están sobre una superficie. Ay, no tengo. Bueno, imaginemos acá, ¿ya? Sobre una superficie y estas tienen una cierta velocidad, ¿ya? Entonces, a mí me conviene encerrar a todo esto dentro de una caja, estos dos sistemas, y decir que la cantidad de movimiento lineal del sistema se conserva. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que yo tenga, digamos, la velocidad inicial de las dos partículas y tenga las masas y luego solamente tenga una velocidad
después de la colisión de los cuerpos. Entonces, para determinar la otra velocidad, puedo utilizar la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice? ¿A qué es igual la cantidad de movimiento lineal? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué era igual? Eso, muy bien, a la masa por la velocidad. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué son las colisiones o choques. La conservación de la cantidad de movimiento lineal o momentum lineal es muy útil en el estudio de los choques dentro de un sistema aislado de cuerpos. Cuando dos partículas realizan una colisión entre dichas partículas, se producen grandes fuerzas recíprocas de interacción y el tiempo de interacción es muy pequeño. ¿Se acuerdan que hemos visto una característica física muy importante que es el impulso, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, el impulso también es un buen dato para determinar, para desarrollar, perdón, estos ejercicios de colisiones. Pero bueno, nos olvidamos del impulso y hablamos de dos esferitas que están con una gran velocidad, ¿sí? Una frente de otra tal vez, o una más lenta y la otra más rápida, y se impactan. El momento de impacto, en el momento de impacto es donde se producen grandes fuerzas entre ellos y es por eso que luego generalmente, dependiendo del tipo de colisión, estos salen en sentidos opuestos, o sea, cambiando su dirección, ¿no? Y el tiempo de impacto, como decíamos en la anterior clase, es muy, muy pequeño. Son milésimas de segundo que chocan y luego se separan, ¿no? O dependiendo, luego vamos a ver, pero el tiempo de impacto, de choque, es muy pequeño. Entonces, en ese tiempo se producen primero deformaciones de las partículas que han chocado y se produce también grandes fuerzas. Es por eso que, bueno, los accidentes, que no quiero recordar porque he sido víctima de un accidente en este año, entonces pueden llegar a producir heridos, ¿no? Por los impactos fuertes que se tiene en el vehículo. Y, por ejemplo, si el vehículo era un sistema aislado, se estaba moviendo con velocidad constante, cuando colisiona, hay una fuerza externa y las partículas dentro de la movilidad se desordenan, ¿no? Cambian sus velocidades y todo eso. Y producto de esos cambios de velocidad, uno puede impactar con la puerta, con la ventana, entre ellos, ¿no? Y entonces por eso se producen accidentes terribles y de manera interna también, no solamente externa. Entonces, vamos a clasificar a las colisiones. Las colisiones pues se pueden clasificar en dos grandes familias o tipos que son las colisiones frontales y las oblicuas. ¿Cuáles son estas? Las colisiones frontales se caracterizan porque las partículas antes y después de la colisión se mueven a lo largo de una línea recta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si tengo dos partículas, se están moviendo sobre una trayectoria recta, pueden ser frontales. Después de la colisión, estas se mueven sobre esa misma recta, ¿ya? O puede ser esta colisión, ¿no? Aquí tenemos a alguien quieto, este se está moviendo y luego los dos se mueven, pero en la misma línea recta. En cambio, las colisiones oblicuas tenemos dos objetos que se están moviendo, digamos, frontalmente, y una vez que se ha producido la colisión, estos salen disparados en otras rectas, ¿no? De manera oblicua. Las direcciones y los sentidos de las partículas antes y después de la colisión son distintas. Pero en nuestro tema lo que vamos a ver es las colisiones frontales, simplemente, ¿sí? Entonces, las colisiones frontales también se subdividen o subclasifican en tres tipos de colisiones frontales, que son las elásticas, inelásticas y plásticas. Bueno, cada una de ellas tiene propiedades, pero las plásticas también se llaman colisiones completamente inelásticas o choques plásticos completamente inelásticos, ¿no? Entonces, es por eso que aquí le he puesto O y aquí colisiones, pero bueno, choques frontales debería poner para que todo esto sea con O, pero no importa. Bueno, entonces, ¿qué nos va a caracterizar el tipo de colisión en términos de magnitudes físicas? ¿Qué va a caracterizar? Porque también nosotros podemos ver visualmente cuando una colisión es elástica, inelástica y plástica, que enseguida vamos a desarrollar. Pero, ¿qué factor físico
nos puede determinar qué tipo de colisión es. Por ejemplo, la magnitud física que va a determinar qué tipo de colisión es el coeficiente de restitución, que está simbolizado con una letra E minúscula. ¿Qué es el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución es una medida de la elasticidad de una colisión. Se define como el cociente entre la velocidad relativa de retroceso y la velocidad relativa de aproximación. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en casa y ponen acá dos cuerpos, a uno le dan una velocidad o a los dos les dan velocidades y luego impactan y luego cambian a un cuerpo por otro y por otro y por otro y así sucesivamente. Entonces, estos van a tener diferente consecuencia, ¿no? Se van a mover de distinta manera. ¿Y qué hace que se muevan de distinta manera? La elasticidad de la colisión. Entonces va a depender del material, ¿sí? de seguramente las fuerzas externas que hay. Entonces, este coeficiente de elasticidad, ¿sí? Depende de las velocidades antes y después de la colisión. Entonces vamos a decir que el coeficiente de restitución va a ser igual a la velocidad de retroceso sobre la velocidad de aproximación. La velocidad de retroceso es igual a, si yo tengo dos partículas que se están moviendo, ¿sí? Después de colisionar, o sea, quiere decir esto, de retroceso va a ser la velocidad después de la colisión, que va a ser la velocidad del cuerpo 2 menos la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión y la velocidad de aproximación cuando se están aproximando. O si quieren, la velocidad de alejamiento y la velocidad de aproximación. Entonces, acá en la velocidad de aproximación va a ser igual a la velocidad relativa de aproximación, que es la velocidad 1 menos la velocidad 2. Con esta definición, nosotros vamos a poder determinar el coeficiente de restitución y a partir de determinar el coeficiente de restitución vamos a poder identificar qué tipo de colisión es. Ahora, el coeficiente de restitución varía entre los valores de 0 a 1 o pueden ser 0 e igual a 1, dependiendo. Entonces, los valores que están entre 0 y 1 son colisiones inelásticas. Una colisión elástica es cuando el coeficiente de restitución es igual a 1 y una colisión perfectamente inelástica o plástica, que es la que tenemos acá, el coeficiente de restitución es igual a 0. Pero para entender cuáles son las colisiones, cómo son las colisiones, entonces vamos a desarrollar un poquito más el tipo de colisiones que tenemos. Entonces, colisiones elásticas. En las colisiones elásticas, el momento lineal y la energía cinética total del sistema se conservan. Ojo, aquí ya hemos visto lo que era el momento lineal, pero la energía cinética todavía no hemos desarrollado, no sabemos todavía qué es la energía cinética. Pero lo que vamos a saber es que esta magnitud física se conserva en las colisiones elásticas. Eso nos va a servir para problemas futuros cuando llevemos energía, ¿ya? Pero lo vamos a saber. Entonces, ¿cuáles son las colisiones elásticas? Cuando luego de la colisión los cuerpos se separan. ¿Qué quiere decir? Digamos, tenemos acá los objetos que uno se puede estar moviendo u otro no, ¿ya? Una vez hecha la colisión, entonces estos se van a separar. O puede ser este tipo de colisión. Viene acá y le da una fuerza y siguen moviéndose, pero separados. ¿Ya? Entonces, cuando los cuerpos se separan y el coeficiente de restitución es igual a 1, decimos que la colisión es elástica. La colisión inelástica. Una colisión es inelástica cuando los objetos que chocan se forman y producen calor durante el choque. O sea, no se conserva la energía. En este caso se conserva el momento lineal, pero la energía cinética del sistema no se conserva. Y la colisión inelástica es cuando el coeficiente de restitución está entre 0 y 1.
Al igual que la colisión elástica, decíamos, en la colisión elástica los cuerpos se van a separar. En la colisión inelástica los cuerpos se van a separar también, ¿sí? Pero el coeficiente de restitución va a estar entre 0 y 1, pero no igual a 0 ni igual a 1, ¿de acuerdo? En las colisiones plásticas o colisión completamente inelástica, se dice que es una colisión plástica o completamente inelástica cuando los cuerpos, después de la colisión, quedan unidos y tienen la misma velocidad. Por ejemplo, fíjense, aquí este está en reposo. Este otro lado viene con gran velocidad, impacta y los dos se van juntos con la misma velocidad. Ese tipo de colisión se llama colisión plástica o completamente inelástica, ¿ya? O pueden ser que están en dos sentidos, colisionan y se van con una cierta velocidad los dos juntos en la misma dirección. Entonces, esa es una colisión plástica. Y el coeficiente de restitución es igual a 0. Entonces, quiere decir que la velocidad relativa de alejamiento sobre la velocidad relativa de acercamiento es igual a 0. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguien? Creo que nadie, licenciado. Ok, gracias, Eric. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde está mi...? Acá. Ok, entonces, luego de definir los tipos de colisiones, vamos a ver lo que es dinámica circular. No sé si hemos visto en la anterior clase esto de dinámica circular, chicos. Todavía no, listo. Ya. Ok, entonces, la última parte de nuestro capítulo es dinámica circular. Entonces, ¿qué vamos a recordar? ¿Se acuerdan cuando teníamos en cinemática un movimiento circular, cuando una partícula se estaba desplazando sobre una trayectoria circular? Teníamos varios conceptos, ¿no? Como ser el desplazamiento angular, la velocidad angular, la aceleración angular, y también teníamos parámetros como ser ¿cómo se llama? La longitud en metros del perímetro de la circunferencia, ¿cómo se llama? Eso, la longitud de arco, muy bien. Entonces era un término lineal. Y la velocidad que iba tangente a la trayectoria, que era producto, si yo cortaba el radio, era producto de que se vuele por cualquier lado, dependiendo en qué punto cortaba. ¿Cómo se llama esa velocidad? Tangencial, muy bien. Y esa velocidad tangencial, si digamos el cuerpo se movía con un cambio de velocidad tangencial, existía una aceleración tangencial. Y si existía un cambio de velocidad tangencial, también existía un cambio de velocidad angular y producía una aceleración angular. Pero en el caso de que no exista un cambio de velocidad tangencial y la velocidad tangencial en módulo se mantenga constante, en dirección y sentido iba variando. Y por esta variación de dirección y sentido de la velocidad tangencial, nosotros teníamos una aceleración llamada aceleración centrípeta. eso, aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene la característica de ir radial hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Esa es la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces, si el cuerpito se está moviendo producto de fuerzas que están interactuando para que ésta
realicen una trayectoria circular, lo que vamos a decir es que la sumatoria de fuerzas en una trayectoria circular es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Pero qué era la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta era igual a la velocidad tangencial sobre el radio, ¿sí? Y la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio. Y esto, si nosotros operamos, vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, podríamos decir que la sumatoria de fuerzas cuando un cuerpo tiene una trayectoria circular es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, dependiendo qué dato tengamos, tangenciales o datos angulares. Pero también nos pueden dar un dato que es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que ha tardado en recorrer el cuerpo para dar una vuelta entera, ¿sí? Y el periodo, si ustedes se acuerdan, si tengo, digamos, la definición de desplazamiento angular era igual a, ¿se acuerdan? ¿A qué era igual el desplazamiento angular? A la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Y entonces, si nosotros decimos cuánto tiempo tarda, cuánto desplazamiento tardará en dar una vuelta, ¿será? ¿Cuánto? ¿Cuánto ángulo recorre para dar una vuelta? 2 pi radianes, ¿verdad? Y la velocidad angular para dar una vuelta va a ser la velocidad tangencial por el radio. Y el tiempo que ha tardado es el periodo. Entonces, de aquí viene la definición que el periodo es igual a 2 pi sobre la velocidad. Y aquí tengo un problema, ¿no? Velocidad, perdón, esto está mal. Esto es v sobre r. Ahí deberían corregirme. Estoy daltónica. Ahí está. La velocidad tangencial es omega por r. Entonces, si despejamos omega, va a ser velocidad tangencial sobre r. Entonces, de acá, como les decía, despejamos y tenemos 2 pi por r sobre b. Ese es el periodo, en términos de velocidad tangencial, si quieren. Y si yo reemplazo acá la aceleración centrípeta va a ser igual a, podríamos decir, la velocidad tangencial al cuadrado, entonces sería 2 pi r sobre el periodo al cuadrado. Entonces, muchas veces tenemos como dato el periodo y no sabemos cómo ubicarlo. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por 4 pi al cuadrado por radio sobre el periodo al cuadrado. Entonces, es otra manera también de obtener la segunda ley de Newton para cuerpos que se están moviendo en una trayectoria circular. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No hay preguntas. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a hablar del movimiento circular sobre un plano horizontal. ¿A qué me refiero con el movimiento circular sobre un plano circular? Sobre un plano horizontal. Me refiero a movimientos que sean de este tipo, ¿no? Que el círculo esté sobre un plano horizontal. Ahí está. Y no sobre un plano vertical. Esto es diferente, ¿ya? Entonces, movimiento de un cuerpo sobre un plano horizontal. Imaginemos que para que éste se mueva con esta trayectoria circular, yo estoy ejerciendo una fuerza mediante un hilo, o sea, algo así. ¿Dónde están mis cables? Ay, qué vergüenza. Ok, es como si yo tuviera acá un cuerpo y este se está moviendo de esta manera. Entonces hay una fuerza, que en este caso sería la cuerda, que está radial hacia el centro de la circunferencia, como está en el dibujo. Tengo una fuerza que hace que este se mueva sobre un plano horizontal.
Entonces, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre para este objeto en cualquier instante de tiempo, acá, chicos, digamos acá yo hago mi diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener mis ejes X y Y de esta manera, ¿sí? Los voy a acomodar así, ahí, y voy a identificar las fuerzas que actúan. Entonces, por ejemplo, en este punto, yo tendría al peso que está hacia abajo, fíjense, el peso que está hacia abajo, ¿sí? Y luego está apoyado sobre una superficie, tengo la normal, el peso, la normal, y aquí está sujeto por una cuerda, que le voy a llamar F, pues una cadena, lo que sea, ¿sí? Entonces tengo normal hacia arriba, peso hacia abajo, y la fuerza que está entrando al centro de la circunferencia F. ¿Hasta ahí está claro este diagrama de cuerpo libre? Voy a borrar para que no se ensucie esto. Ya, ok. Entonces, fíjense, en el eje vertical, este no se está moviendo con trayectoria circular, tampoco se está moviendo de arriba hacia abajo, ¿no? Simplemente no hay movimiento en el eje vertical. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Pero en el eje horizontal, pues está actuando una aceleración centrípeta, ya que esta es parte de la trayectoria circular y la cuerda está sobre, fíjense, esta fuerza que está actuando está sobre la línea radial en dirección de la aceleración. Si yo ahí dibujara la aceleración, el vector de aceleración estaría acá en la misma línea de la fuerza. Entonces, por eso digo, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Centrípeta. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Como en el diagrama de cuerpo libre cuando resolvíamos ejercicios, cuando hago mi sistema de coordenadas, tengo que poner también la dirección de la aceleración centrípeta para poner los signos, porque puede haber acá otra fuerza externa. Incluso hay ejercicios que acá todavía está colgando otro cuerpito, ¿no? Entonces acá puede haber otra fuerza externa, aquí otra, y la fuerza que esté contraria a la dirección radial del movimiento va a ser negativa, ¿ya? Pero ese no es el caso ahora, entonces lo vamos a borrar y vamos a simplemente poner la dirección del movimiento sobre el eje horizontal. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta, decía, ¿no? Entonces, la fuerza simplemente es F, positiva, es igual a la masa por aceleración centrípeta, y en el eje Y es la normal menos el peso, es igual a 0. Normal es igual al peso de esta ecuación. Ese sería mi sistema, diagrama de cuerpo libre para un cuerpo que se mueve en una trayectoria circular y el plano está sobre el plano horizontal. El plano que describe el círculo está sobre el plano horizontal. ¿Qué pasa si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, pero en este punto, acá, cuando la esferita está acá? ¿Cómo será el diagrama de cuerpo libre? Entonces estaba acá cuando he hecho mi diagrama de cuerpo libre. Tic, tic. Si está acá, fíjense, tiene normal, peso y la misma fuerza, y la aceleración centrípeta está yendo sobre ese mismo eje. Entonces el diagrama de cuerpo libre sería el mismo. Si viene acá, normal, peso, y la fuerza estaría dirigiéndose hacia acá, hacia el centro de la circunferencia, y la aceleración centrípeta también, entonces sería el mismo diagrama de cuerpo libre. Lo mismo de esta manera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo en cualquiera de los puntos de la trayectoria circular en el eje horizontal es el mismo. ¿Están de acuerdo? Alguien me diría, no entiendo porque, digamos, estamos acá, la fuerza está entrando acá, el peso está hacia abajo, la normal hacia arriba, entonces mi diagrama de cuerpo libre sería, van a disculpar ahí lo choco que está, pero aquí sería la fuerza, la normal y el peso. Está en el otro sentido, pero la aceleración centrípeta está en el sentido radial, o sea, en el mismo sentido de la fuerza. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas, va a ser F es igual a la masa por aceleración. Es el mismo. A eso me refiero. ¿De acuerdo?
¿Consultas hasta acá? ¿Consultas? Bueno, si no hay consultas, tenemos otro caso. ¿Qué pasa con el caso de... Voy a usar algo más llamativo que es esto, ¿ya? Y si yo estaría, digamos, aquí hay una esferita colgando, ¿ya? Y este se va a mover de esta manera. Entonces, fíjense, el círculo se está dibujando sobre el plano horizontal, pero hay fuerzas que no están en ese plano horizontal. Es el caso del péndulo cónico, es ese caso, ¿no? Que miren, acá se está moviendo la partícula sobre el eje, sobre el círculo en el plano horizontal, pero hay fuerzas que no están en ese plano. Entonces están describiendo un péndulo cónico, se llama. En este caso, ¿cómo hago mi diagrama de cuerpo libre? Digamos, en este punto yo identifico las fuerzas. La fuerza en este punto sería el peso, ¿verdad? El peso no está apoyado sobre una superficie. Si estaría apoyado sobre una superficie, si sería el caso acá, digamos, y que esté dando vueltas sobre esta superficie, entonces tendríamos una normal hacia arriba. Pero en este caso simplemente es esto, ¿no? Eso. Ahí. ¿Ya? En ese caso solamente es eso. Y aquí tenemos, imagínense que esta es una cuerda, puede ser una varilla, puede ser una cadena, etc. Entonces le vamos a llamar tensión. Tenemos una tensión. Ahí tenemos el peso y la tensión y no hay más fuerzas externas. Entonces decimos, miren, la tensión viene acá, si mi plano, si mi eje de coordenadas va a ser este, entonces esta inclinación con una vertical es el ángulo beta. Entonces el ángulo se repite acá, el ángulo beta. Ahora bien, sobre dónde está ubicada, se está moviendo en un círculo, entonces va a actuar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, perdón, está yendo hacia el centro de la circunferencia, entonces está yendo en esta dirección. La aceleración centrípeta. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y nos está moviendo, entonces va a ser igual a 0, pero en el eje X sí se está moviendo y se está moviendo sobre un círculo. Entonces va a ser sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? Va a ser T seno de beta. T seno de beta es igual a la masa por aceleración centrípeta. No hay otra fuerza, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y en el eje Y va a ser T coseno de beta menos el peso es igual a 0. ¿Se entiende? Yo les pregunto, ¿el diagrama de cuerpo libre o las ecuaciones serán las mismas si está en este punto o en este otro o en este otro o acá? ¿Qué dicen? Respóndame sí o no. Si quieren, lo escriben en el chat. Ahora estamos en este caso. Qué bacana que no pueda. Ahí está mi plano y este se está moviendo sobre esta trayectoria, ¿no? Es mejor así, para que se entienda. Ahí se está moviendo sobre esta trayectoria. Perfecto. ¿Ya? Entonces el diagrama de cuerpo libre será el mismo en cualquiera de los puntos. A ver si en este punto tengo el peso y la tensión. Imaginen que no está apoyado, simplemente les estoy dando una referencia del círculo. Tengo el peso, la tensión, el ángulo de inclinación con la vertical es el mismo. Entonces, ¿será el mismo? ¿Sí o no? Ok, gracias María del Carmen. ¿Alguien más? Ariel, Jessica, Marco, Rubén, muchas gracias. Sí, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el movimiento circular.
Antes de llegar a esto, vamos a ver el movimiento circular en un plano vertical. Imagínense ahora que el cuerpito ya no se está moviendo en un plano circular, sino en un plano vertical. Ahí se está moviendo, ¿ya? Como si quieren ahí. Vertical, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si fuera el gatito que está acá y esto estuviera agujero, entonces este se estaría apoyando, como el caso de una ruleta, ¿no? Una ruleta, nosotros estamos en este punto, primero en el punto 1, estamos encima. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa el peso, la normal, si es que estamos encima de la trayectoria circular, ¿no? Normal y peso. Bien. Entonces, sumatoria de fuerzas, acá, yo voy a decir, en el eje X no hay nada, pero en el eje Y tenemos normal, tenemos el peso y la dirección de la aceleración centrípeta va hacia abajo. Ahí está. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la masa por aceleración centrípeta y tendríamos peso menos normal es igual a la masa por aceleración centrípeta. Esta sería la ecuación para este punto. Pero para este otro, a ver, tenemos la normal, tenemos el peso, pero la aceleración centrípeta va hacia arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por aceleración centrípeta. Normal, positivo, porque está en la misma dirección, menos peso, es igual a la masa por aceleración centrípeta para el punto 2. Fíjense que esta ecuación y esta ecuación no son las mismas. Va a depender. Y si nosotros estuviéramos acá, medio acá, ya no sé cómo lograría llegar acá. Creo que se resbalaría, pero bueno, estaría ahí apoyado. Entonces tendríamos el peso, tendríamos acá una fuerza de reacción, porque está sentado, hay una superficie. Ahí ustedes pueden estudiar, no les voy a dar la respuesta en qué dirección va esa fuerza de reacción a la superficie. ¿Ves acá? ¿Sí? Y decimos sumatoria de fuerzas, y aquí la aceleración centrípeta está en este otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la sumatoria de las fuerzas en el eje, en el plano vertical, va a depender del punto donde nosotros estemos analizando, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ahora ya no es ese caso, sino es un cuerpito que está colgado acá y estoy haciendo esto, ¿no? Estoy haciendo esto. Entonces, voy a analizar en el punto 1 y en el punto 2, que sería acá, la sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, acá está sujeto por un hilo, entonces tenemos una tensión y el peso y la aceleración centrípeta está yendo en este sentido. En este otro punto, en el punto, bueno, línea 1 y este punto 2, tenemos la tensión que está jalando hacia el centro de la circunferencia y el peso. Y la aceleración centrípeta está yendo en dirección radial hacia el centro de la circunferencia. Entonces, para el cuerpo 1, diríamos, sumatoria de fuerzas, tensión menos el peso es igual a la masa por aceleración centrípeta. En X no hay nada. En 2 tenemos la tensión más el peso es igual a la masa por aceleración centrípeta. Noten que estas dos no son iguales. Entonces va a depender del punto, ¿ya? Ahora, antes de continuar, lo que yo les voy a dar un trabajito es hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos una esferita que va a estar ubicada acá. Acá, estas ya la hemos hecho, pero ustedes lo van a resolver acá, acá, acá y acá. Y están unidas por una cuerda. Voy a poner en este punto ahí. Ay, disculpa. Ya, vamos acá. Ahí, entonces está en estos distintos puntos. Me hacen el diagrama de cuerpo libre para cada punto, imaginando que no está apoyado sobre una superficie, o sea, simplemente está dibujando una trayectoria circular, pero no está apoyado sobre una superficie. Y en el otro caso me hacen un diagrama de cuerpo libre cuando éste se está moviendo apoyado sobre una superficie, ¿ya?
Les voy a dar unos 2 minutitos, no, unos 4 minutos para que resuelvan. Si alguien quiere hacer en la pizarra, bienvenido. Le pondremos puntos, ¿ya? Le vamos a poner sin relleno. Le voy a poner acá punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Para esos seis puntos. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Que les voy a dar un tiempito para que vayan pensando y resolviendo. Me lo envían al WhatsApp. Si hay consultas, me dicen nomás. Estoy acá pendiente.
Gracias, Vania. Si las demás personas están resolviendo, vamos a hacer siquiera para 4 puntos, hagan, ¿ya? Para 4 puntos y me lo envían al WhatsApp para que tengan participación. Muchas gracias, Vania. Ok, ya va a llevar el punto 3, un punto más y ya lo vamos a resolver. Y aquí nadie me ha mandado al WhatsApp. Es muy importante que hagan este tipo de problemas porque luego uno de esos casos siempre va a tocar en los ejercicios, ¿no? Entonces es bastante importante hacerlo. Gracias, Mario. ¿Alguien más? Ok, vamos a resolver. Gracias, Vania. Vamos a resolver, chicos. A ver, en el punto 1, pues tenemos el peso hacia abajo y la tensión hacia abajo también, peso y tensión. La aceleración centrípeta está yendo hacia abajo y tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por aceleración centrípeta. O sea, sería tensión más peso es igual a la aceleración centrípeta. Muy bien. Ahí mismo vamos a poner con otro color que no haya usado Vania. Con el color, a ver qué color nos usó Vania. Rojo, amarillo, verde, negro. Ok. Ya, con azul. Entonces, si fuera el otro caso, el que está sobre la superficie, o sea, esto, ¿verdad? Si estaría en este punto, ahí, sobre la superficie y estaría girando así, ¿ya? En este punto también tendría una normal que va hacia abajo, ¿ya? Está apoyado sobre esta superficie, una normal. Entonces, la sumatoria sería normal más el peso más la tensión es igual a la masa por aceleración. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguien no está de acuerdo? Ok, entonces voy a ir sacando. En el punto 2,
En el punto 2 tenemos acá una tensión. A ver, voy a ir dibujando para luego comparar con lo que hizo la compañera. Voy a poner todo con amarillo, ¿ya? Tengo el peso que va hacia abajo. Luego tengo la tensión, porque es la cuerda, ¿verdad? Entonces sería la tensión en este sentido. Luego tengo nada más en el caso de que no haya una superficie en contacto, ¿no? Entonces tendría el peso, la tensión y la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta está yendo en dirección radial. Entonces estaría sobre este lado, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos el peso y la tensión. Ok. Lo que hacemos generalmente, lo voy a hacer con negro, es cuando tenemos estos puntos, poner nuestro sistema de referencia ahí, de manera tal que, a ver, uno de los ejes esté sobre la aceleración centrípeta. Imaginemos que sea este. Ahí. Está rotado, ¿no? Entonces diríamos allá, aquí voy a tener un ángulo, seguramente acá nos van a dar un ángulo de inclinación o acá un ángulo de inclinación y nosotros vamos a ver dónde se repite. Digamos que nos den un ángulo de inclinación con la vertical, con esta, digamos, ¿ya? Entonces este ángulo, ¿dónde se va a repetir? Nos dan un ángulo de cuánto se ha desplazado de acá a acá. Entonces, ¿dónde se va a repetir? Entre el peso y la tensión. ¿Están de acuerdo todos? ¿Verdad? Ahí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vertical y esta inclinación, vertical y esta inclinación es este ángulo. Ahí se repite. Muy bien. Si nos dieran este ángulo, en cambio, sería este otro, dependiendo qué ángulo nos den. ¿Ya? Entonces sería tensión y la aceleración centrípeta están sobre ese eje y el peso estaría un 2 en el tercer cuadrante. Entonces vamos a ver acá. Es lo que ha dibujado la compañera, tensión, la aceleración centrípeta y el peso está en el tercer cuadrante y bueno, dependiendo del ángulo, sería aquí o acá, ¿no? Está muy bien, Vania. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Alguien eliminó su respuesta, Lisbeth. Bueno. Ok, en el punto 3, ¿qué fuerzas actúan? Tenemos al peso que va hacia abajo, la tensión de la cuerda que va radial, y también sobre ese eje va la aceleración centrípeta, peso, tensión, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas sería tensión es igual a la masa por aceleración centrípeta, y acá tendríamos peso, alguien me diría, luego lo vamos a discutir, entonces sumatoria de fuerzas acá sería igual a 0, ¿ya? En el punto 4, tenemos la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo y la aceleración centrípeta hacia el centro. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos tensión menos el peso es igual a la masa por aceleración centrípeta. En el punto 5, nuevamente tenemos el peso acá, tenemos la cuerda que va en esta dirección y nuestro diagrama de cuerpo libre podemos ponerlo de tal manera que la aceleración centrípeta esté sobre un eje, ¿no? Que sería en este caso en el eje X. Entonces ahí tendríamos tensión menos peso y dependiendo del ángulo que nos den, seno o coseno, dependiendo, perdón, sí, dependiendo del ángulo que nos den, vamos a tener peso, seno, lo que sea, es igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Ya?
Y en este punto, básicamente es el mismo de acá, tenemos la tensión, el peso y tendríamos tensión es igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Están de acuerdo? Ok, y dependiendo, acá por ejemplo, si este estaría apoyado, me he olvidado del caso, aquí tendríamos también una normal que va hacia arriba, aquí tendríamos una normal que va hacia el centro, aquí también se está apoyado sobre la superficie, una normal que va hacia este lado, acá de la misma manera una normal que va hacia el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces ahí, dependiendo si está apoyado o si simplemente está describiendo una trayectoria circular, vamos a tener las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Bien, vamos a continuar hablando de el movimiento circular, pero ahora vamos a hablar del movimiento en una curva peraltada. Generalmente esto ocurre cuando tenemos vías, ¿no? Vías o caminos. Por ejemplo, acá en la Cantutani se encuentran con bastantes curvas peraltadas. ¿Qué quiere decir? Que si bien su trayectoria es circular, ahí, digamos, o semicircular, esta tiene una cierta inclinación. Entonces, esta está viniendo acá, sube acá por una semicurva, si quieren, y que tiene una cierta inclinación y luego se va por otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Tenemos acá el móvil que está viniendo al punto, vamos a pensar que está viniendo al punto máximo de elevación y tiene una elevación, la superficie de la carretera de un ángulo beta. Visto diagonalmente, entonces tendríamos este caso, ¿no? Que está sobre una inclinación, obviamente esto es parte del círculo, entonces si visto de costado, tendríamos acá la inclinación beta de la superficie, pero esta superficie es parte de una trayectoria circular. ¿Se entiende que es una curva peraltada? Una vez más, Liz, por favor. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, imagínense este círculo, ¿ya? Y ahora lo voy a inclinar sobre la horizontal y este es su auto, ya que está primero en una trayectoria circular, luego en la mitad la trayectoria circular se inclina un poco, una pendiente. Si yo veo de costado, si ustedes ven de acá, pareciera que esto fuera un plano, y tiene una inclinación con la horizontal de beta grados. Acá, esta es vista del costado, como ustedes están viendo. Ahí. Tiene una inclinación de beta grados. ¿Se entiende? Ahí. Pero, ¿qué pasa? Este se está moviendo también sobre una trayectoria circular. Sobre una trayectoria circular. En este caso, una trayectoria semicircular, porque luego de esa inclinación, esto va a ser plano. ¿Se entiende el caso? A ver, mientras van entendiendo esto, denme un minutito, voy a apagar mi micrófono, voy a sacar a mi perrito, ya me está haciendo destrozos acá. Ya. ¿Se entendió? Entonces, nuevamente, tenemos alguien que se está moviendo en una trayectoria circular, pero ahora esa trayectoria circular la voy a inclinar sobre la horizontal. Esto está pasando. Esa es una curva peraltada. ¿Sí? Estaba plano y ahora se inclina. Pero el cuerpo sigue moviéndose sobre una trayectoria circular. ¿Se entendió? Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, pues, se analiza el diagrama de cuerpo libre
en la vista donde se tiene la inclinación, o sea, vista de costado, como ustedes en la pantalla, ahí se analiza. Entonces, fíjense, la curva, que si ustedes lo ven de frente es una curva, pero si lo ven lateralmente en este punto parece una recta, ¿ya? Es esta parte, ¿sí? Y tiene una inclinación de beta grados. ¿Ahí qué fuerzas actúan? Actúa la normal porque está apoyada sobre una superficie y el peso. Es el caso en este punto, ¿no? Normal, normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Normal y peso. No actúa otra fuerza más. Entonces, decimos, ok, sobre hacia dónde se dirige ahora, si yo pongo mi diagrama de cuerpo libre acá, así, de esta manera, ¿ya? ¿Hacia dónde se dirige la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, ahora está inclinado, ¿verdad? La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la circunferencia. En este caso, si esto está inclinado, la aceleración centrípeta se dirigiría sobre este lado, sobre este eje. Entonces, acá, ¿no? Sobre este eje. Entonces decimos, sobre este eje va la aceleración centrípeta. Ahora, sumatoria de fuerzas en X, ahí tiene que ver la aceleración centrípeta, va a ser igual a, si este es el ángulo de inclinación, entonces este con la vertical, esta inclinación con la vertical, era que lo ponemos acá, ahí. Esta inclinación con la vertical es beta grados, ¿no? Y por análisis de ángulos, voy a ver que este ángulo es como si tuviéramos acá, este con este, es beta, inclinación, y si tengo perpendicular a esta superficie, acá, la inclinación con la vertical, hay muchas bolas acá, van a disculpar, voy a borrar ya, para que no se mezcle todo. Ahí está. Voy a dibujar en la pizarra, que es mucho más fácil acá, para que se vea dónde se repite. Tengo acá, tengo el cuerpito que está acá, ya. Y tengo la normal que está acá. Y el peso que va hacia abajo. Ahora, como les decía, la aceleración centrípeta va en esta dirección. Entonces, la aceleración centrípeta va a ir en uno de los ejes, ¿no? Entonces, voy a intentar poner mi sistema de referencia. Con rojo lo voy a hacer. Ahí. Y sobre esto va a ir la aceleración centrípeta. Ahora, quiero saber este ángulo, ¿dónde se repite este ángulo? Entonces tengo la horizontal y la inclinación. La horizontal y la inclinación. Este ángulo sería beta. Y tengo a esta línea, le voy a poner con otro rojo para no, con otro color, perdón, para no confundirme, que es perpendicular a la superficie. Esta es perpendicular a la superficie. Entonces acá tengo el ángulo alfa, digamos. ¿Ya? Este con este es perpendicular, entonces alfa más beta es 90 grados, ¿no? Ahora por opuestos, entonces, ¿dónde se repetiría beta?
acá, ¿verdad? Y aquí sería alfa. Y aquí sería beta. ¿Ya? Ahora, por opuestos aquí tengo alfa. Y aquí tendría beta. Y aquí tendría alfa. ¿Están de acuerdo? Entonces, el ángulo, este beta, se repetiría acá. Lo que tenemos en este caso. ¿Ya? Ahora decimos, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración centrípeta. Entonces decimos, normal seno del ángulo beta es igual a la masa por aceleración centrípeta. Y en el eje Y este nos estamos viendo así, tenemos normal coseno de beta menos el peso es igual a 0. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre para la curva peraltada. ¿Se entendió? Sí, Liz. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos claros? Ok, entonces para terminar nuestro capítulo vamos a hacer la diferenciación de lo que es un movimiento de traslación y rotación. Fíjense, por ejemplo, tenemos acá esta tapa de lata de chocolate, ¿sí? Y si yo me deslizo de esta manera, voy a poner acá una, ahí, ¿sí? Si me deslizo, entonces fíjense, aparte de digamos, yo identifico aquí una partícula, aparte que la partícula se está moviendo en una trayectoria circular, ¿sí? Este está desplazándose, ¿ya? Entonces, pueden haber dos tipos de movimiento de una superficie circular o un cuerpo circular, que es el de traslación, que es cuando este no rota, sino se mueve ahí directamente, así, ¿ya? Y el otro que rota, que va rotando. Entonces, traslación es desplazarse de un punto a otro, ¿sí? Por más que se trate de por ejemplo, una rueda, que uno piensa que tiene un movimiento circular, no necesariamente, a veces se desliza simplemente. Y el de rotación es cuando este, aparte de desplazarse angularmente, ¿sí? O sea, de que vaya girando sobre su propio eje, este también va moviéndose, ¿ya? Puede haber el caso de la combinación. Nuevamente, rotación es esto, sobre un solo eje y no cambia de lugar el centro del cuerpo, ¿no? Está ahí rotando simplemente. Traslación, esto. Pero, por ejemplo, una rueda se traslada y rota. Es una combinación de ambos movimientos y eso se llama movimiento de rodadura, como el caso de una rueda. Está rodando, ¿verdad? Un disco que rueda sin deslizar presenta traslación y rotación simultáneamente. O sea, deslizar quiere decir esto, ¿no? Un disco que rueda sin deslizar, o sea, ¿qué pasa esto? Entonces, presenta traslación y rotación. Y rotación. Entonces, por ejemplo, si yo analizara un punto de toda la rueda, ¿sí? Mientras se va trasladando y rotando, veo que en el punto, en un determinado tiempo, la partícula se encuentra acá. Y si sigue rodando sobre un círculo y trasladándose en un punto 3, estará acá y así sucesivamente. Entonces, si yo simplemente dibujo la trayectoria de ese punto, voy a tener una especie de parábola. Como el disco no desliza, entonces el punto de contacto de este con el piso tiene velocidad nula acá. Esa es una característica. El centro de la rueda tiene una velocidad lineal v inicial, ¿no? Con la velocidad que ha partido, digamos, respecto al piso. Y viene dado por
La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, omega por R. El centro de la rueda tiene una aceleración también lineal respecto al piso, que es aceleración angular por el radio, y la velocidad de cualquier punto de la periferia de la rueda viene dado por la velocidad inicial más la velocidad en un instante de tiempo, ¿sí? O sea, la velocidad de un punto en cualquier instante mientras va rodando y trasladándose, ¿sí? Entonces va a ser igual a la velocidad tangencial, o si quieren la velocidad del centro de la Tierra más la velocidad tangencial en un determinado tiempo. La aceleración de cualquier punto va a ser igual a hacer lo mismo, ¿no? La aceleración del centro de la rueda más la aceleración en cualquier instante de tiempo. La trayectoria que describe un punto del borde del disco que rueda sin deslizar por un observador ubicado en el piso es una curva que se llama cicloide. Esta que les dije que parece una parábola se llama cicloide. Bueno, a ver, hay un ejemplo que quería que lo resuelvan ustedes, lo voy a poner así. Un niño hace la vuelta al mundo girando un yo-yo. Sujeta el extremo de una cuerda que tiene 0.600 metros de longitud en una circunferencia vertical. La rapidez del yo-yo es de 4.20 metros sobre segundo en su punto más alto y de 6 metros sobre segundo en su punto más bajo. Calcule la aceleración centrípeta de la pelota en su punto más alto y en su punto más bajo. Entonces, está hablando de una persona que está jugando yo-yo y hace la vuelta al mundo. ¿Alguien ha visto jugar alguna vez el yo-yo? Creo que es muy antiguo para ustedes, pero bueno. Nos está dando como dato la longitud de la cuerda y nos está diciendo que, bueno, la trayectoria con la que se mueve es circular vertical y nos está dando las velocidades en el punto más alto y en el punto más bajo. Ustedes ya han hecho su diagrama de cuerpo libre para este caso, ¿no? Calcule la aceleración centrípeta de la pelota en el punto más alto y en el punto más bajo. A ver, realícenlo por favor con esos datos. Y me lo envían al WhatsApp. Tienen 5 minutitos. Bueno, mientras van resolviendo, vamos aclarando algunas. Les he dado la fecha del segundo parcial, ¿no? Es el 20 de abril. En eso hemos quedado, ¿verdad? Ah, perdón. No. Es el 19 de abril. Ustedes, es martes y viernes su clase. ¿Hemos quedado, chicos, o no? Por favor, si alguien me puede aclarar. No, Liz. Ya, entonces, sí, dime. El 19 era, ¿verdad? Ya. Entonces, chicos, hoy es viernes 8 y hemos terminado. Con estos ejemplos estamos terminando el capítulo de dinámica. No vamos a tener, aquí solamente les he dado un ejemplo de este tipo de movimiento, el movimiento de rodadura, no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, simplemente es para cultura general y lo que estamos haciendo, esto lo vamos a analizar en un nuevo capítulo, así que no se preocupen. Es hasta dinámica circular, ejercicios de este tipo como el que les acabo de dar ahora para que lo resuelvan.
Y tendríamos clase el día martes 12 y el viernes 15. Entonces, les propongo algo. El 12 vamos a hacer ejercicios desde el primer capítulo. El 15 podríamos hacer ejercicios o lo que podemos hacer es el simulacro. O terminar de hacer los ejercicios que no nos ha alcanzado el 12 y habilitaría el día sábado a cualquier hora para que ustedes hagan el simulacro. El 17 les envío las respuestas tempranito, a primera hora, para que ustedes el día, bueno, 18 vayan analizando y el 19 ya sería su parcial. ¿Están de acuerdo? Nuevamente, 12 y 15 ejercicios. Nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de todo lo avanzado, ¿sí? Resúmenes y ejercicios. 16, sábado, simulacro. ¿Ya? El simulacro que ustedes pueden habilitar a cualquier hora, su examen que es de simulacro. El 17 les doy la respuesta de este examen en la mañanita para que ustedes puedan estudiar 17 y 18 y el 19 y estén preparados para el primer parcial. Por tener una cantidad grande de estudiantes, el examen va a ser virtual, ¿ya? El primer parcial. Entonces vamos a ver si el segundo tal vez ya tenemos la opción de volver a aulas, no sabemos todavía. Entonces estaríamos quedando martes 19 de abril, primer parcial, modalidad virtual. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta ese dato. Bien, sigan resolviendo. Ahí está, con la respuesta. Perdón, con el enunciado. Vayan resolviendo el ejercicio. Entonces, el primer parcial incluye cinemática y dinámica, nada más. Por si acaso. Ya resuelto. Me lo envía, por favor.
Ok, entonces estamos, es fácil, ¿no? Un niño hace la vuelta girando un yo-yo, sujeta el extremo de una cuerda que tiene 0.6, a ver, vamos a dibujar acá. Ahí, ¿no? Tiene un radio, nos está dando el radio R de 0.6 metros de longitud y en una circunferencia vertical. La rapidez del yo-yo en el punto más alto, o sea, aquí no están dando la velocidad tangencial, es igual a 4.20 metros sobre segundo, en su punto más alto. Y en el más bajo es 6. Aquí la velocidad es 6. Calcule la aceleración centrípeta. Primero, la aceleración centrípeta por definición es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular por el radio. No, pero como yo tengo la velocidad tangencial, es fácil. Tengo velocidad tangencial en el punto más alto, me dice que es 4.2 al cuadrado. Y el radio tengo que es 0.6, hago la división y tengo 29.4 metros sobre segundo al cuadrado en el punto más alto. En el punto más bajo, lo mismo, la definición de aceleración centrípeta es la misma, pero la velocidad en este caso es 6 metros, ¿dónde está? 6 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0.6 metros de radio. Esto me da 60 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, acá, por la definición de aceleración centrípeta y los datos que nos dan, no hace falta hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora, una vez que tengamos esto, tal vez nos pueden preguntar cuál es la tensión en la cuerda en cada punto. Entonces, ahí si la masa pesa tanto, digamos. Entonces, ya los datos tendríamos de masa, tendríamos una incógnita que sería la tensión y tendríamos la aceleración centrípeta, podríamos resolver el ejercicio. ¿Se entiende? No había estado difícil, ¿no? Más bien súper, súper sencillo. ¿Consultas hasta acá? Hay consultas. Vámonos con este otro ejercicio que ustedes lo van a resolver. Una moneda colocada a 30 centímetros del centro de una tornamesa horizontal giratoria, es como esta, ¿no? Es como esta. Una moneda colocada a 30 centímetros del centro de una mesa circular, si quieren, giratoria, se desliza cuando su rapidez es 50 centímetros sobre segundo. Les pregunta, ¿qué fuerza causa la aceleración centrípeta cuando la moneda está fija en relación al tornamesa? Se dice que a los 50 centímetros sobre segundo se va a deslizar, pero por el momento nos dice qué fuerza hace que la moneda esté fija en relación al tornamesa, que hace que no salga disparado por cualquier lado, porque solamente está la mesa ahí. Luego, el inciso B, ¿cuál es el coeficiente de fricción estática entre la moneda y la tornamesa? Ahí ya les estaba en la respuesta del primero, ¿no? ¿Qué hace que no salga disparado hacia afuera? Es una fuerza opuesta al tratar de dispararse, ¿no? Que sería la fuerza de fricción. Ya les he dado la respuesta. A ver, realicen ese ejercicio. Está sencillo. Y me lo envían al WhatsApp. Está muy bien, Vani. Has hecho el diagrama de cuerpo libre para los otros. Está muy bien, pero a veces nos desesperamos porque no tenemos la masa, no tenemos tal, pero nos damos cuenta que hay datos que nos han dado y tenemos que tratar de usar esos datos en un concepto, que sería en este caso la aceleración centrípeta. Está bien.
Vamos en este caso. Por si acaso, es una monedita y no tiene, ¿qué se llama? Un hilo que esté ahí sujetándole. La tornamesa está girando y en un momento tiende a desplazarse a una rapidez, una velocidad tangencial de 50 centímetros sobre segundo. Dice, ¿qué fuerza causa que no salga disparado cuando la moneda está fija en relación con la tornamesa? ¿Qué fuerza? Y hemos dicho que es la fuerza de fricción. El siguiente punto es, ¿cuál es el coeficiente de fricción estática entre la moneda y el tornamesa? Me lo envían al WhatsApp, por favor. Hemos habilitado un nuevo show. Perdón. ¿Nadie? No está difícil, chicos. A ver, lo resolvemos. Aquí tenemos la moneda, este disco está girando y dice, ¿qué fuerza hace que no salga disparado?
Entonces tenemos la fuerza de fricción que va opuesta al movimiento, siempre, ¿no? Porque recordemos que en cualquier punto va a salir disparado bueno, nos da la velocidad con la que se podría deslizar. Entonces aquí tenemos la fuerza de fricción. En este caso va a ser la fuerza de fricción es igual a la masa por aceleración centrípeta. La masa por la aceleración centrípeta es masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. mv cuadrado, perdón, y tenemos el radio que es 0.3. Nos dice, bueno, la fuerza que se va a poner al movimiento para que salga este disparado es la fuerza de fricción, que es mu por la normal. Ahora, como este se está moviendo en una trayectoria circular, hacia afuera estaría la normal y hacia abajo el peso. Entonces tendríamos en el eje vertical la normal y el peso. Y digamos acá la fuerza de fricción. La fuerza de fricción y la aceleración centrípeta hacia este lado. La tendencia a moverse es hacia este otro lado, obviamente, ¿no? Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y normal menos el peso es igual a 0, de ahí la normal es igual al peso. Entonces la fuerza de fricción está definida como mu por la normal, pero por el diagrama de cuerpo libre la normal es el peso, mg es igual a la aceleración centrípeta que es mv cuadrado sobre r. La masa se va porque estamos hablando del mismo objeto y nos pide el coeficiente de fricción. Entonces mu va a ser igual a v cuadrado sobre r por g. Tenemos la velocidad con la que esta va a tender a moverse, que es 0.5 al cuadrado, sobre el radio, que es 0.3 metros, por la aceleración de la gravedad, 9.81, si estaríamos a nivel del mar, y el coeficiente de fricción había sido 0.085. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Sí, dime. Es que dice que está en una tornamesa horizontal. Está así, moviéndose. Ahí. No estamos de manera vertical, está horizontal. Este se está moviendo, entonces tendríamos normal, peso. Y la aceleración centrípeta va hacia el centro de la circunferencia. Este tiende a salir disparado cuando se desliza, pero la fuerza de fricción se va a oponer para que este se vaya a mover. Entonces, la única fuerza que estaría actuando acá para que este se quede quieto sobre el movimiento circular es la fuerza de fricción, que estaría actuando como si fuera una tensión, ¿no? Para que este no salga disparado. ¿Se entiende? No, no hay de qué. ¿Alguien más? Bien, en todos los casos hay que leer muy bien cuando se trata de movimiento circular. El desplazamiento circular es sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical, porque hemos visto que las fuerzas y la sumatoria de fuerzas va a variar dependiendo qué tipo de movimiento circular sea, ¿no? Sobre qué plano horizontal, plano vertical, y ahí va a también depender si está apoyado o no apoyado sobre una superficie, etc. Entonces eso hay que tomar muy, muy en cuenta. Bien. Entonces, en los 15 minutitos que tenemos, les voy a dar un ejercicio y ustedes me lo van a resolver hasta las 12 en punto. Ya es un solo ejercicio que les voy a dar. Y voy a darles un ejercicio de las colisiones para ver si hemos entendido o no. Dos jugadores
dejo aquí sobre patines. Se mueven uno hacia el otro. Sus masas son M sub 1 está ya anotado. Bueno, M sub A le pondremos para M sub A es igual a 70 kilogramos. Y M sub B es igual a 80 kilogramos. Y sus velocidades al chocar son B sub A, pues tenemos un índice más, B sub A es igual a 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Y B sub B, y B sub B B sub B igual a 1 metro sobre segundo. Respectivamente. Si la colisión es elástica, calcular las velocidades de A y B después de la colisión. Después de la colisión. Sí, eso es. Ok, entonces aquí la clave es si la colisión es elástica, completamente elástica, ¿no? Listo, chicos, entonces resuelvan este ejercicio. Yo les voy a enviar. Bueno, lo pueden resolver hasta la 1, ¿les parece? Hasta la 1 para que tengan tiempito en ver los apuntes. Voy a dejar de presentar. Voy a enviarles ahora lo que hemos avanzado hoy por WhatsApp. Denme un ratito, por favor. Un segundito. Me van a avisar. Si les llega. Bueno, está intentando entrar. Voy a esperar un rato, le voy a dar tiempito. Bueno, ahora sí creo que ya entró. A ver. Bien. Les voy a enviar ahora mismo el PDF que hemos llevado hoy. Ahí está, por favor me avisan si les llegó. Y también les voy a enviar la pizarra para... creo que no hemos hecho mucho en la pizarra, ¿no? No es necesario. Entonces les envío solamente
lo que hemos llevado ahora.